Amigos televidentes, pues continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como de costumbre ya en esta parte vamos a conversar con los invitados que por aquí desfilan pues a diario. Hoy en la noche de hoy vamos a conversar con el ingeniero Guillermo Carán, economista, un asiduo amigo de este espacio y que pues en los últimos meses se ha ausentado por un asunto estratégico de cerrar el año 2019 y pasar un balance. Por lo menos todavía no concluido el año, pero pasar un balance a estos últimos meses o al primer trimestre o semestre del año y con él vamos a conversar esta noche. Buenas noches, don Guillermo, bienvenido nueva vez. Gracias por la invitación y gracias por descubrir mi retiro estratégico. Sí, así mismo es. Digo, gracias no me gustó que lo dijera. Pero le gusta que le invitemos por lo menos cada 3 meses. Sí, más o menos. Pues así lo haremos entonces, no hay problema. Don Guillermo, en el día de ayer pues se armó una pequeña discusión en la Cámara de Diputados donde pues parece que la oposición cedió en algún momento, se habla de ausencia de quórum, que permitió que se aprobara el presupuesto complementario. Se ha hablado mucho de ese presupuesto complementario que pudiera ser destinado por el partido de gobierno para usarlo como planes políticos y apoyarse en él para promover los candidatos para las próximas elecciones, tanto del mes de febrero como del mes de mayo. A juicio suyo, ¿cree usted que es posible, hay posibilidades en el término económico de que se puedan usar esos recursos, se puedan pues evadir y usarlo para asuntos proselitistas y no precisamente para la función en que son, que es un presupuesto complementario para el déficit del presupuesto del año 2020? La idea del gobierno, la intención del gobierno con el presupuesto complementario no es esa. Porque ese presupuesto ya termina en 30 días, o sea, y el grueso de la campaña no es en este 30 días de diciembre, sino el año que viene. La intención del gobierno es cubrirse de gastos que ha efectuado fuera del presupuesto y que ahora con la aprobación del presupuesto complementario están bendecidos, ya están hasta cierto punto exonerados, han exonerado al gobierno de cualquier señalamiento de que gastó dinero no presupuestado. Yo creo que poco se armó en el conflicto en el Congreso, debió armarse un conflicto mucho más grande, porque comenzando por analizar lo que es el presupuesto complementario, que de acuerdo a la ley debe someterse después del primer semestre del año, no al final del año. Y fíjate que la palabra presupuesto significa un presupuesto de gastos, no lo que no al final para cubrir y para tapar cubrir, huecos. para salvar y evitar ser objeto de algún señalamiento, sea legal, sea por la Cámara de Cuentas en el informe que anualmente tiene que hacer al Congreso y todo eso. Entonces yo entiendo que desde el punto de vista institucional, ese presupuesto está hecho únicamente para proteger a los funcionarios que son responsables del manejo del gasto, porque incurrieron en gastos no presupuestarios y que tenían que bendecir. Desde el punto de vista de los déficits, evidentemente el déficit se está cubriendo al final, no antes. Pudiéramos decir que esto no es un presupuesto, esto es un post-supuesto, no, porque supuesto es imaginar un post factum, algo que se está haciendo después de haberse ejecutado. Pero los déficits son reales. A octubre del presente año, como siempre, yo me preparo para cada programa y luego se me quedan las notas, pero por lo que pude analizar esta mañana, a octubre del presente año el presupuesto iba cerrando con un faltante presupuestario de unos 100 y pico de millones de pesos, considerando que el 90% de las recaudaciones se gastaron en gastos corrientes, en cargas fijas, en tiendas de burocracia, subsidios e intereses de la deuda. Si tú le sumabas a eso los 110 millones de pesos que hubo que pagar en materia de amortización de deuda y los gastos de capital, que son como 60 millones de pesos, 60.000 millones de pesos,
tú llegas a la conclusión de que el presupuesto cerró con un faltante presupuestario significativo que tiene que ser obviamente compensado con nuevo endeudamiento. En política y en política económica ocurre a veces lo que pasa con algunos deportes, que en definitiva, al final lo importante es el resultado, no es cómo se desarrolló el juego, ni cómo se llega allá. Le digo esto porque desde el gobierno o desde los gobiernos se mide mucho y se habla mucho del resultado en azul, del crecimiento económico o de la estabilidad económica, que es la palabra mágica ahora, que vive la República Dominicana, sin importar mucho qué nos cuesta y cómo se llega allá. Y a mí me gustaría que esta noche usted un poco pueda arrojarnos luz sobre este tema de la estabilidad económica y el crecimiento. ¿Cuál es el costo para los ciudadanos? No el Estado, porque en definitiva lo que el Estado recibe, ¿quién lo aporta? Los ciudadanos. ¿Cuál es el costo para los ciudadanos de esta estabilidad económica? Bueno, si tú me permitieras resumirlo en una frase, creo que te va a agradar. El costo son los impuestos que pagamos para pagar la deuda, porque esa deuda se paga con el impuesto que pagamos los contribuyentes. Y obviamente todo eso se debe a que tenemos una política económica, un modelo de crecimiento extraño, porque comenzando que si tú estás creciendo y produciendo mucho, tú no tomas por Estado. Por ejemplo, cuando tú estás produciendo y te están entrando mucho dinero, a ti no se te ocurre ir a un banco a pedir prestado. No, pero en el caso del gobierno es lo contrario. Estamos creciendo notoriamente, un buen crecimiento económico, que yo no pongo en duda el monto de la cifra, pero que el modelo económico hace, por un lado, que sea riesgoso, porque está financiado con déficit en público del gobierno, del sector, significa sobregiro en las finanzas personales. O sea, es como si te dieran una tarjeta de crédito y tú pagaras y sin límite, sin topes, pero va a llegar un momento que tú tienes que pagarlo. Entonces, tu crecimiento, el mejoramiento de tus condiciones de vida sea debido a que tú te estás endeudando, pero eso no puede seguir toda la vida. Entonces, el principal obstáculo es que ha sido un crecimiento activado, impulsado, sostenido por un gran endeudamiento. El segundo es las consecuencias del crecimiento. Las consecuencias de ese crecimiento tiene que ser un mejoramiento en las condiciones de vida, porque si tú produces mucho en tu casa o tienes una empresa que produce mucho, produce mucho en tu casa, tienes que manifestarlo con mejoramiento, más gordito, mejores trajes, mejor calidad de vida. Mejor calidad de vida. Pero nosotros seguimos teniendo una calidad de vida que deja mucho que desear. Ahora mismo acaba de salir una encuesta Latino Barómetro, que hay una serie de datos espeluznantes, unos datos como que en cierta forma para volverse loco. Por ejemplo, que el 36% de los dominicanos en algún momento no han podido satisfacer la necesidad alimenticia. Antes se han acostado con hambre o han pasado el día con hambre, no han podido comer. Que más del 50% les gustaría vivir en otro país. Que tú tienes un desempleo o un empleo de mala calidad, informal, que tiene un 55% de desempleo, de empleo informal. Que tú tienes que la principal fuente de trabajo de los dominicanos son los trabajadores por cuenta propia. Hay 1.700.000 dominicanos que trabajan por cuenta propia y tú no ves en la política del Estado como una consideración, por ejemplo, cuando ya que hay tanto trabajo por cuenta propia, vamos a ver qué podemos hacer para mejorarlo. Ese es un orgullo para el Estado porque eso es emprendimiento. Claro, económicamente es un recurso, es una ventaja, es un alivio para el Estado porque deja de depender de un nombramiento o de una empresa privada que requiere seguridad social, en fin, y que tiene que estar constantemente. Es un recurso inagotable, pero tiene que ser
en cierta forma, reglamentado. no tanto reglamentado, protegido, de alguna forma, alentado, hasta felicitado. Qué bueno que tenemos muchos trabajadores, porque en el fondo refleja una capacidad de emprendimiento que es fundamental para el desarrollo. Entonces, la segunda pata coja de ese crecimiento, la primera es que depende del endeudamiento, el endeudamiento que un día habrá que pagar y que tú no sabes, tú no tienes garantía de si va a seguir siendo así por cuánto tiempo, porque de repente un día un financiador te dice ya no te voy a seguir prestando porque el Fondo Monetario dice que tú debes más de la mitad de lo que produce, que debes más de la mitad de las recaudaciones, y el día que alguien lo diga, todos los financiadores se van a retener, se van a inhibir, y lo que es peor, los que tienen capital invertido en el país, en los bancos, atraídos por las tasas altas de interés, van a volar como golondrinas. Entonces, el crecimiento parece que en República Dominicana es inversamente proporcional al nivel de endeudamiento del Estado, es lo que parece. Tenemos un crecimiento a nivel proporcional al endeudamiento del Estado. Claro, del Estado. Tenemos un crecimiento... inversamente proporcional a la calidad de vida. A la calidad de vida. Por ahí vamos. Entonces tenemos un crecimiento que genera un endeudamiento público, vamos a decirlo así. Tenemos un crecimiento que no genera una estabilidad del mercado laboral. Porque cuando usted me habla de esa cantidad, sí, no hay estabilidad del mercado laboral, no podemos hablar otro dato, más de la mitad de los empleados temen ser despedidos. Claro. Para avalar tus datos, Ya. según Latino Barómetro. Entonces, el tema del salario ni hablar. El tema de la mejoría de vida individual ya lo mencionó. Pero ¿y los servicios? ¿Ha logrado el Estado mejorarlo a partir de ese crecimiento? Bueno, ese es el gran ingrediente que tiene la política pública y la reforma fiscal que tanto se habla. Muchas veces en el ámbito de la política simplista, cuando se habla de reforma fiscal, de una vez tanto los líderes, los gobernantes, como también la ciudadanía cree que ahí vienen más impuestos. No, la reforma fiscal tiene un ángulo que es el gasto, es mejorar la calidad del gasto, que lo que se gaste dé mejor resultado, que no cueste tanto obtener el mismo resultado para poder disminuir el gasto y que el dinero rinda más. Y también tiene la otra pata, que es el ingrediente de una reforma tributaria que en lugar de seguir poniendo nuevos impuestos, coadyuve, estimule y simplifique el sistema tributario para que los agentes económicos no tengan tanta renuencia a pagar impuestos, que obviamente la palabra lo dice, impuestos es porque se impone a la mala, pero cuando tú tienes que el impuesto es justo, cuando tú tienes que la administración del impuesto es fluida, es lógica, es sencilla, tú pagas con más gusto. Y si además tienes un gasto de calidad en servicios de educación, de salud, de transporte, de energía, pero tú examinas los resultados de casi 8 años de gobierno y la verdad que son vergonzosos, porque ahora mismo acabamos de tener el informe PISA, que es un informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es una organización mundial, que califica a los estudiantes dominicanos como los peores del mundo en ciencias, en matemáticas, en comprensión de la lectura, después de un presupuesto anual de educación de 121,000 millones de pesos. El sistema de transporte, no hay que demostrárselo a nadie porque... No, está ahí, es visible. ¿Quién no sufre los tapones? La energía que se hizo creer que el final de los apagones ya estaba cerca, como proclamó varias veces el presidente Medina, y que íbamos a tener energía cara. Resulta que los apagones siguen y ahora se va a privatizar el proyecto estrella del gobierno, que era el que iba a producir energía barata. Pero ¿qué pasa? Que si se privatiza, los administradores van a pedir que se le pague el mismo precio que se le pague el kilovatio hora a los que producen caro, porque la Constitución lo dice. Entonces, no va a haber abaratamiento en el precio de la energía. Entonces, es una política con un gasto, una política fiscal con un gasto de calidad que no está produciendo el resultado debido. Doctor, usted hablaba de la naturaleza del impuesto. El impuesto es una obligación.
Pero yo quizá equivocado aquí reflexionaba. A ver, tenemos 3 categorías de contribuciones. Los impuestos, la tasa y las contribuciones especiales. ¿Usted cree que el impuesto, el Estado o los estados deberían asumirlo en la práctica, en la implementación, como una tasa? ¿Qué quiero decir? Bueno, usted paga tasa por servicio, usted va a pagar impuestos por los servicios que el Estado le presta, porque es para eso. Claro. Eso debe traducirse en una tasa, en la ejecución, es decir, que yo pago impuestos, recibo tales y tales y tales servicios del Estado. Deberá ser esa la lógica. Claro, esa es la filosofía, por eso ahí precisamente la distinción entre impuestos, que es la obligación, tasas, que es por el pago de un servicio de agua, servicio de electricidad, servicio de transporte, recolección de basura, seguridad ciudadana, una certificación en la DGI. Pero todos esos servicios están, prácticamente la ciudadanía tiene que tener servicios compensatorios a los públicos. Si tú vives tienes que tener cisterna o tanque de agua, seguridad privada, planta inversor, eléctrica o inversor, guachimán privado, porque la seguridad del Estado no te la asegura. Tiene que recoger la basura o darle unos pesos adicionales al camión recolectar de basura. Bueno, entonces las tasas son eso y las contribuciones ya son gestos voluntarios, bueno, entre comillas a veces voluntarios, ¿sí? Pero que son como una contribución que la iniciativa privada le da al Estado para un propósito determinado. Yo creo que hay un tema, Giovanni, ligado al desarrollo, ligado a las diferentes concepciones que hay sobre los modelos y el Estado. Un país, siempre se habla de la calidad del gasto, ¿no? Yo creo que sí, que el gasto debe ser debidamente controlado. Quizás tengo una visión errada, pero no soy de lo que cree en un Estado muy pequeño y sin capacidad económica, porque entiendo que termina siendo víctima de los poderes económicos. Por lo tanto, la política, por ejemplo, de generación de empleo, el Estado no puede renunciar a ella. El Estado debiera asociarse con el sector privado para fomentar el empleo, pero sin renunciar a que el Estado tiene que emplear. Ahora, ¿sobre qué base emplea el Estado? Serían las discusiones. Poner compañerito por ponerlo. No, hay una carrera civil y administrativa que le dice cuáles son los parámetros para contratar. Entonces, dentro de esa lógica, pudiéramos armonizar una estrategia nacional en que el Estado entienda que tiene responsabilidades sociales que cumplir y que el empresariado es un aliado en ese sentido. Yo creo que sí, que es factible. Para mí la fortaleza del Estado está en su capacidad de orientación, aprobación, supervisión y control. No en la administración propiamente dicho, sino si el Estado tiene instrumentos adecuados para orientar, programar, supervisar y controlar, el Estado se hace fuerte. Yo siempre he pensado que quien debe proveer el empleo, la ocupación, es el sector privado y que el Estado debe alentar que el sector privado provea puestos de trabajo, no empleos. Porque el empleo, cuando tú dices empleo, se entiende un empleito público, una botellita, un compañerito. Trabajo remunerado que tú te ganes, que te lo ganes. Trabajo remunerado. Ahora, yo sí creo en un Estado, por ejemplo, hay ciertos servicios que indefectiblemente, ciertos roles que el Estado tiene que asumir y administrar directamente en el mismo campo de la energía. Hay energía, Sí, minería, por ejemplo. Agua. ¿Debe el Estado ser partícipe de esto por las implicaciones que tiene estratégicas para el país o no? Sí, pero más que todo la veo como a través de las regulaciones que sean eficaces y fuertes, que las hay, lo que pasa es que a veces nos hacemos un poco el chivo loco. Pero yo sí creo en un gasto público importante, pero bueno, no un gasto público que sea un derroche como se podría decir que han sido que al 4% de educación, que este informe de PISA te demuestra que no tuvo el resultado esperado. Cada vez que yo veo algo con relación a la educación,
Me acuerdo un programa de televisión de que una conductora me entrevistó y yo manifesté mis reservas sobre el 4%, que era una lucha social. A veces cuesta mucho irse contra la corriente. Y yo le puse un ejemplo, bueno, que si el gobierno tiene más dinero y lo sigue gastando mal, entonces no se va a tener el mejoría en la calidad educativa. Y me criticó mucho, ay ingeniero, ¿cómo usted dice eso? Mira el resultado ahora. Mucho dinero invertido en educación y pocos resultados. Y así en general, yo creo que la calidad del gasto, viéndolo en el cómo, cuándo, dónde, cuánto, es decir, dónde invertir. Aquí tú tienes inversiones en escuelas y viviendas en zonas inundables, O sea, hospitales reparados al mismo tiempo que sobrecargan otros, costos sobrefacturados, en fin, tú tienes que tener un mayor cuidado y escrupulosidad en el manejo del gasto para que rinda más. Es decir, en el caso de educación, el tema no es que no necesitas recursos. No. Enfocarlo. A lo mejor necesitamos, usted lo que está reclamando es enfocarlo, qué el vamos enfoque. a hacer con esos recursos. Necesita el 4, a lo mejor el 6, pero ¿qué vamos a hacer con ellos? Yo creo que Es gastar bien. Invertir bien en este caso. Lo caso. que pasa es que aquí se ha inculcado una cultura y ha sido una inculcación de facturación PLDista, que la eficiencia de una gestión pública tú la mides por cuánto te gastó. Por ejemplo, cuando tú criticas al gobierno en un renglón, la respuesta del funcionario es, ¿cómo va a ser si hemos gastado tanto en tal sector, en las visitas sorpresas, que tampoco han incidido en la producción agropecuaria? En fin, se ha inculcado una cultura de que la eficiencia de una gestión se mide por cuánto tú has gastado. Volumen de gasto. Inversamente proporcional al gasto. Y desgraciadamente, esa inculcación, ese sentido de derroche, ese sentido de riqueza que emana el gobierno, porque fíjate por ejemplo, tú nada más tienes que ver cómo andan los funcionarios, con qué vehículo, con cuánto personal, la elegancia en la vestimenta y todo eso. Se ha proyectado en las diversas instancias sociales, en las empresas, en las instituciones y hasta en las personas. Te voy a dar un dato, y no es que estoy más casado de la cuenta con Latino Barómetro, lo que pasa es que es tan reciente que conviene citarle. Además es una encuesta que ha hecho una institución. El 17% de los dominicanos se consideran ellos mismos ricos. Oh. Ellos mismos, sin embargo, la distribución de la riqueza en las encuestas que hace el Banco Central es todo lo contrario. Muy concentrada hay una concentración de la riqueza. En muy pocos focos. Que pocos tienen mucho. Pero estamos viviendo en una cultura de dispendio y de falsedades que realmente dificulta que podamos superar nuestros problemas. Eso lo hacen las tarjetas de crédito y los financiamientos, principalmente a final de año, donde usted se endeuda con un vehículo nuevecito, 0 kilómetros, para pagarlo en enero. Claro, no solamente el gobierno está sobreendeudado, hay muchas empresas, como decía el ingeniero Carlos Morales, que están tan sobreendeudadas, que están quebradas y no lo saben. Y no lo saben. Porque sus estados financieros no lo reflejan o lo esconden, y las personas también viven sobregiradas. Tratan de vivir en esa burbuja. En los enganches, pero ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno te ha pagado a octubre de este año 117 mil millones de dólares en amortización de pesos, en amortización de deuda, pero ha tomado otros. O sea, el gobierno también se está enganchando. Entonces, esa cultura del enganche que emana de tracción Eso popular, coge un extra crédito para pagar la tarjeta. claro, como tú cuando con una tarjeta pagas otra. Claro. Don Guillermo, vamos con su permiso a irnos a una pausa. Conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, economista. Con él estamos pasando un balance, si se quiere, a este año 2019. Después de la pausa, pues vamos a hablar precisamente de esos sectores claves importantes de los cuales se sustenta la economía dominicana. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Aquí estamos de vuelta, caramba, en el aire, nos agarran en el aire conversando tras bastidores.
Conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, economista, dirigente, político, pero esta parte, Junior, además de ver la perspectiva del año 2020, que es un año electoral, donde por lo regular se gasta más el gobierno, el Estado gasta más, se endeuda más. Hemos visto muchos economistas decir que no afecta mucho, o que los últimos certámenes electorales no han afectado mucho a los gobiernos durante el proceso electoral. ¿Es así o eso es querer maquillar las cosas? No ha afectado por la el continuidad. crecimiento económico, que es una cosa. O sea, el gasto electoral, vamos a decirlo así, el gasto en campaña, es un gasto. Estamos hablando de... Pone dinero a circular. Estamos hablando de casi 12.000 millones de pesos a la Junta Central Electoral. Claro, pone dinero a circular, la gente compra, se producen picapollos, en fin, todo, y si aumentan todos los picapollos, el Producto Bruto Interno también crece. O sea, lo que se ha comprobado es que las campañas electorales, los procesos electorales no han afectado la economía, el crecimiento económico. Pero una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es las finanzas. A veces cuando la economía crece, volviendo a como comenzamos el programa, si tú estás creciendo tanto, ¿por qué tienes que pedir prestado? Cuando es lo contrario. Si tú estás produciendo Y mucho, aumenta las recaudaciones. bueno, entonces, ¿qué pasa? Que la economía y la finanza no siempre van por caminos paralelos. No sé si ustedes recuerdan la crisis de los tigres de Asia, que tuvieron años creciendo al 7 y del 8%, y sin embargo vino un colapso financiero. La crisis de los subprime en Estados Unidos también. Prestaron para construir viviendas, edificaciones. Por supuesto, la construcción es un activador del Producto Bruto Interno. Creció la economía, pero los proyectos financiados no fueron debidamente analizados desde el punto de vista crediticio. Ahora, una cosa es que el gasto no influye, no merme el crecimiento económico, y otra cosa es que las finanzas sigan equilibradas, porque la realidad es que el gasto tiende a aumentar y las recaudaciones a descender, porque el gobierno se hace más tolerante y no quiere sectores en contra. Pero ¿cuál es la justificación que el gobierno ha dado para el presupuesto complementario? Que los gastos se incrementaron en 10.000 millones y las recaudaciones bajaron. No, Pero que eso contradice las últimas declaraciones del señor Mahindía, que dice que han aumentado las recaudaciones, principalmente en este último trimestre. No te olvides que Magín es director de impuestos internos, pero hay otros renglones de recaudación del Estado, las aduanas, la tesorería. Entonces, estamos hablando de recaudaciones globales. El gobierno lo ha dicho al justificar el presupuesto complementario. Como los gastos aumentaron y las recaudaciones bajaron, entonces tenemos que someter al presupuesto complementario. Entonces, yo creo que el temor está precisamente en las finanzas, no en la economía. Olvídate que va a haber más empleo, va a haber gente haciendo banderola, cachucha, publicidad, haciendo más picapollo, más combustible, más guagua. Sí, pero el equilibrio de las finanzas es lo que debe conservarse, sobre todo, que no lo podemos perder de vista, en un orden internacional incierto, porque lo que está pasando internacionalmente económicamente, puede repercutir en algún momento a República Dominicana, y además porque el gobierno que está tomando prestado no es el mismo que va a pagar. Porque independientemente... por ahí voy. Escúchame, porque para seguir concatenado con el año 2020, hablamos de las elecciones, ¿verdad? Del proceso que pudiera invertir el gobierno, el Estado. Pero hay algo también, que es lo que le llaman si se quiere decir, sensibilidad en un momento electoral, donde la inversión extranjera se tranca, se retrae, y la misma inversión local también se retrae, esperando si puede haber un cambio de gobierno o no, o si sigue el mismo gobierno, el mismo partido gobernando. ¿Eso influye? Bueno, influye, no tanto porque el perfil de candidato que tenemos, no hay un perfil de riesgo económico, no importa quién gane, en términos de la inversión extranjera, porque ninguno es un radical, ninguno va a nacionalizar, ninguno va a expropiar,
En fin, yo creo que todo lo que se está barajando en las encuestas, todo está girando alrededor de... ¿Quién dirige la orquesta? Y a lo mejor con el mismo modelo, incluso Yo creo que es así. A veces yo oigo un candidato que supuestamente está en oposición y lo que hace es proponer lo mismo que está haciendo el gobierno. Yo no lo entiendo tampoco. Bueno, eso es parte de mi reflujo político. Ya. Quizás sería muy pretencioso hablar justamente del futuro económico en los próximos 4 años, tomando en cuenta que quizás hay que hacer una amortización y pago de capital de cerca de 5.000 millones de dólares aproximadamente. Poco menos, poco más. Pero en los próximos 5 años, mínimo 5 millones. El año que viene son 2.000. Son 2.000. En un solo año. Y por demás, porque a lo mejor tenemos suerte, el Estado juega la loto, se saca un premio, explotamos un yacimiento petrolero, sube el petróleo y nos salvamos, ¿verdad? Pero veamos las perspectivas del 20, de cara al 21, tomando como referencia esa inversión que tiene que hacer el Estado para honrar en principio los vencimientos de muchas de esas obligaciones. ¿Cómo manejarnos y cuáles son las perspectivas? Mira, las perspectivas a mi juicio son difíciles, gane quien gane. No importa quién gane. Aunque gane el candidato del gobierno, que bueno, hoy me llegó una encuesta por las redes sociales que di que está en tercer lugar. Yo no sé cuál va a ser las repercusiones en el gobierno de qué decisiones va a tomar, pero pueden haber una serie de decisiones sorpresivas. Pero aunque gane el candidato que apoye el gobierno, incluso para mantener la fiscalidad, la estructura de gastos actuales, en términos de burocracia y en términos de subsidios, se va a necesitar un cambio en las políticas que, a mi juicio, debe partir de un componente básico de la reforma fiscal para que sea menos necesario el endeudamiento, teniendo en cuenta que el endeudamiento, en la medida que tú más debes, menos probable es. Porque fíjate, tú has dicho algo interesante, pero que no creo que se cumpla, que si sucede un milagro, vamos a tener recursos y el gobierno va a pagar la deuda. El gobierno se caracteriza, este modelo de gobierno, que no es un modelo de gobierno que tú puedes descartar para el próximo periodo, porque es el partido de gobierno y teóricamente hasta hace poco estaba en primer lugar. Pero cada vez que sucede una inversión importante o uno de esos milagros importantes, que el precio del oro subió, que el precio del petróleo bajó, los beneficios fiscales de esas eventualidades económicas no se procura que sean transmitidos para beneficio del pueblo, sino para aumentar el clientelismo gubernamental. Entonces, yo eso lo descarto. Y por supuesto, volviendo, hay muchos candidatos opositores que se inscriben también en la misma política del gobierno, lo que tú no entiendes. Entonces, yo creo que solamente a través de una opinión pública puede llevar al gobierno a sentarse en la mesa de negociaciones para rectificar sus políticas fiscales. ¿Tú te acuerdas en el año 90 que Bosch enarboló una consigna contra nosotros los reformistas de llevar al gobierno la legalidad? O sea, aunque Balaguer no quería, según él, no quería someterse a la legalidad, él iba a hacer una campaña. Bueno, en cierta forma es llevar al gobierno a la disciplina fiscal. Obligarlo. Porque si o se hace la disciplina fiscal a la buena, aunando voluntades nacionales, o lo hacemos en crisis, como está sucediendo en América Latina. Pero tiene que haber voluntad política en el Congreso para que eso se pueda hacer. Yo diría que en la nación, mire este dato, volviendo al Latino Barómetro, no crean ustedes que el Latino Barómetro me paga una igual. No. O que usted la mandó a hacer. Pero son la datos. Confianza ciudadana radica más en instituciones privadas, no del sector privado empresarial, en la iglesia, en las iglesias, en ustedes, en los medios de comunicación, en las ONG,
son las que el 68% de los ciudadanos creen en la iglesia, el 44% creen en los medios de comunicación, el 33%, 30 y algo por ciento creen en las ONG, pero la confianza en el gobierno y en las instituciones electorales es alrededor del 20%. Es decir, hay más confianza ciudadana en instancias de la sociedad que en las autoridades propiamente dichas. Antes de irnos, usted hablaba de la disciplina fiscal, pero yo creo que no es solamente disciplina fiscal. Yo creo que aquí hay un tema que tiene que ver con disciplina ciudadana. ¿Por qué? Porque para mí es una vulgaridad que en un estado como este haya funcionarios públicos, es más, haya empleados privados que ganen, por ejemplo, $1.000.000, no importa que sea su empresa o del Estado, y que los ciudadanos comunes hayan pensiones de 5 y 6 mil pesos, doctor. Yo creo que ese es un tema que trasciende la fiscalidad, tiene que ver con la naturaleza del sistema político, caramba, y de las calidades humanas que estamos promoviendo. Mira, yo sé que estamos contra el tiempo, porque hasta yo, cuando ustedes dijeron, yo me puse nervioso. Pero a mi juicio, la piedra angular de todo modelo económico es la fiscalidad. Por ahí es que tú tienes, no hay de otra. Disciplinando la fiscalidad, tú disciplinas todos los demás. Si tenemos derroche gubernamental, tenemos derroche empresarial y privado. Y ahora, hay cosas, yo insisto en que debemos disciplinarnos y racionalizarnos. La palabra disciplinada se queda corta, porque no es solo disciplina, es prever una serie de conflictos. ¿Qué está pasando en la costa pacífica de América del Sur? Una serie de protestas por ajustes mal implementados, pero por situaciones que se dejaron agravar por mucho tiempo. Porque ¿cómo es posible que un sistema... Son reivindicaciones de naturaleza social, no política. Claro, claro. ¿Cómo es posible que con tanta advertencia que se le hizo al sistema de seguridad social chilena, que es el modelo que se ha exportado por todos los... Pensiones... En parte de América Latina. Pensiones, Chile, aquí, salud, Colombia. Poco nivel de pensiones, un nivel muy bajo con relación a la evolución económica. ¿Por qué no se previó eso para evitar llegar ahí? ¿Por qué no? Porque también hay que criticar los gobiernos. ¿Por qué los gobiernos no han tenido la habilidad necesaria para poder implementar las reformas sin costo político? Balaguer hizo reformas y ajustes y aquí no hubo huelgas ni protestas grandes con Balaguer por esos ajustes y reformas, como por ejemplo sucedieron con Jorge Blanco. ¿Por qué? Porque hubo una habilidad en la administración que se permitió hacer las reformas y los ajustes sin sacrificios sociales. Don Guillermo, como siempre, conversar con usted aquí es grato y gratificante y edificante, así que será en enero cuando volvamos a conversar con usted para pasar un balance ya al año 2019 y hablar un poquito de perspectiva del 20, que no nos adentramos mucho al 20, pero vamos a dejarlo eso para el mes de enero. Bueno, muchas gracias. Conversamos con el ingeniero Guillermo Carán, economista. Ya le vacaciones al ingeniero. ¿Cómo tú ya para sí, enero. Conversamos con el ingeniero Guillermo Carán. Gracias por aceptar nuestra invitación, como siempre. Ustedes, gracias por la sintonía. Mañana nos encontraremos aquí en su programa Cerrando la Noche.